Muy buenas. Estoy haciendo un pequeño directo ahora para contaros un poco las últimas noticias que, vamos, las últimas nuevas que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, porque la verdad es que hay mucha tela que cortar. Em, la verdad es que últimamente el número de noticias que surgen desde Estados Unidos relacionadas con las elecciones las lecciones, etcétera, etcétera, es... la verdad es que viendo las noticias, la repercusión que tienen las noticias americanas en los medios españoles, la verdad es que a veces me hierve, me hace hervir la sangre, porque eh, eh, hay tantísimas mentiras que están contando. Eh, que, y medias verdades, que es alucinante, incluso con medios como El Mundo, que lo consideraba un medio serio. Eh, la verdad es que la cobertura que tienen las elecciones aquí, sobre todo la cobertura que tiene Trump, sobre todo y la opacidad que hay en cuanto a lo que el otro candidato Biden está haciendo, es acojonante, es impresionante. Cómo de sesgado. O sea, es una réplica. O sea, los periodistas de muchos medios de comunicación en España, como El Mundo, ya los que ya sé que son eso, proclives a la izquierda, y ya no los míos, pero El Mundo parecía un poco más neutral, un poco más serio a la hora de contar las noticias. Pero es impresionante, es como si estuvieran viendo CNN, copian mientras ven CNN o los medios de izquierdas de aquí y replican las mismas mentiras o medias verdades. Entonces, eh, muchas veces eh, hablo con amigos en España y me preguntan, pues a veces me mandan enlaces y dices, y esto es así, y esto es así. Y sobre todo en estas elecciones, que la verdad es que las locuras se han multiplicado y como estamos a unas pocas semanas de las elecciones, obviamente se sacan muchos trapos sucios. Y, y la verdad es que la mitad de las cosas es que están contadas mal o están contadas no con todos los datos. Entonces, bueno, una de las cosas principales en estas elecciones, al menos para mí, es que voy a poder votar en las elecciones presidenciales por primera vez, porque yo me convertí en ciudadano en el 2018, entonces en las elecciones anteriores fueron en el 2016, no pude votar, pero en estas elecciones voy a poder. Entonces, una de las novedades que surgen en estas elecciones es el tema COVID. Entonces, en el tema COVID, eh, no sé vosotros, pero vamos, aquí por lo menos en Estados Unidos, en algunos casos hay una especie de competición a ver quién hace quién pone las medidas más absurdas. Entonces, una de las cosas que surgieron con esto del COVID es el voto por correo para estas elecciones. Entonces, claro, eh, una cosa es el voto por correo de alguien que va a estar ausente, es decir, eso también que yo recuerde se pasaba en España, cuando no ibas a poder estar el día de las elecciones para poder votar en el colegio electoral, podías pedir por anticipado eh, la papeleta para poder votar por correo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa que aquí, por ejemplo, hablan del voto por correo en general, eh, pero el voto por correo tiene su truco. Es decir, aquí no existe el DNI. Aquí existe, pues, el pasaporte, que mucha gente no lo tiene, y el carnet de identidad. Esas son las únicas identificaciones que hay. Y hay gente que no tiene ninguna de las dos. Entonces, a la hora de comprobar la identidad,
es fastidiado. Entonces, deja lugar a mucho fraude. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos mi mujer y yo cuando nos mudamos de Nueva York a Connecticut, fue tú te tienes que registrar en el estado. Es decir, eh, cada estado tiene sus normas, por ejemplo, de tráfico. Entonces nosotros teníamos un carnet de conducir de Nueva York, pero al mudarnos a Connecticut creo que teníamos 60 días al mudarnos, eh, para cambiar la matrícula del coche, para registrar el coche y para cambiar nuestro carnet de conducir por el carnet de Connecticut. Y una de las cosas que te preguntan, por lo menos una de las cosas que me preguntaron antes, cuando me hice ciudadano, era registrarte como votante y registrarte con un partido político si quieres. Entonces están los demócratas, los republicanos, te puedes registrar como independiente, que es lo que he hecho yo. Después está el partido de los verdes, etcétera, etcétera. Tienes una lista de partidos. Entonces eso te permite votar en las primarias, es decir, decidir quién es el candidato para, para las elecciones presidenciales. Por ejemplo, el proceso de las primarias en el Partido Demócrata duraron un año y bueno, es un sistema muy complejo que yo todavía no entiendo del todo, pero los candidatos, distintos candidatos dentro del Partido Demócrata intentan sacar más votos en distintos electorados, en distintos estados, en distintos distritos, y la persona que saque más votos, en teoría, es la que representa al partido y es el candidato de ese partido a las presidenciales. En cuanto a... Entonces, eso por un lado. Entonces, yo, por ejemplo, estoy registrado como independiente, entonces yo no puedo votar, en teoría, en ninguna de las primarias de ninguno de los partidos, porque yo pues no tengo afiliación con ningún partido. Entonces me llega publicidad, como estoy registrado, me llega publicidad de, de los dos partidos, básicamente. De hecho, aquí, como esto es una zona residencial, incluso han pasado algunos candidatos de casa en casa, pues intentando vender su programa, ¿no? Entonces, aquí es distinto. Aquí, pues eso, cada vez que hay unas elecciones hay que, hay que currárselo. Entonces, uno de los esfuerzos que se hacen durante las elecciones presidenciales es registrar a votantes. Hay mucha gente que no está registrada y entonces para poder votar te tienes que registrar. No es como automático en España, que tú tienes un DNI, tú constas en una base de datos y entonces pues te mandan las papeletas o la publicidad a esa dirección. Eh, Otra de las cosas que distinguen a estas elecciones aquí es que los roles, por ejemplo, eso creo que estoy tirando de memoria, los presidentes eligen por cada 4 años, los senadores cada 2 y los congresistas cada 6, creo recordar. No me hagáis mucho caso, yo creo que es así. Entonces, no solo en las elecciones presidenciales se elige al presidente, también se elige a otra gente, a senadores y a representantes locales. Y algunas veces también, que ha pasado cuando estaba en Nueva York y todo eso, y se votaba pues al defensor del pueblo, el equivalente al defensor del pueblo, meten por ahí también unas cuantas preguntas relacionadas pues con la vida social, ¿no? Entonces, en estas elecciones, son el 3 de noviembre, a mí y a mi mujer nos mandaron una carta diciendo que si quisiéramos pedir el voto por correo, pues podíamos solicitarlo. Y entonces, pues, una de las listas de posibilidades para poder pedir el voto por correo hay unas condiciones y es, pues, estás en el ejército, estás, yo qué sé, haciendo otras cosas. Entonces, te dan opciones, ¿no? Y una de las cosas nuevas en estas nuevas elecciones es por miedo al COVID. Es decir, si ves que eres una persona vulnerable, etcétera, etcétera, cualquiera se puede suscribir a, a esa opción de estar ausente. Y es lo que hicimos mi mujer y yo. Eh, y entonces hemos recibido la papeleta. Entonces, básicamente, a mí me hubiera gustado más votar en el colegio electoral. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, hay medidas de control de gente, es decir, te toman la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no?
Solo faltaría que, por ejemplo, el día de las elecciones tuviera algo de fiebre en el colegio electoral, me tomaran la temperatura y no me dejaran votar. Entonces pedí la papeleta para, para poder para poder votar. Entonces me han mandado la papeleta, os la voy a enseñar. Entonces, esta es la papeleta. No sé si se puede ver. Es una papeleta así bastante acartonada. Te mandan un... te mandan varias instrucciones, ¿no? Es decir, esta papeleta, por ejemplo, no sé si se ve con detalle, pero después subiré una foto. Eh, está en español y en inglés. Y entonces tienes, por ejemplo, aquí arriba el estado y la ciudad en la que votas, la fecha, ¿no? El distrito, en mi caso el número uno, y encabeza una pregunta, ¿vale? ¿Quieres que permanezca la estatua de Cristóbal Colón en su ubicación actual? Eh, para una papeleta que tiene que ver con las elecciones presidenciales y del Senado, la verdad es que tiene gracia, ¿no? Primero, no sé dónde está la estatua de Cristóbal Colón, aquí en el estado o en mi ciudad, pero lo buscaré. Pero bueno, la papeleta empieza con esa pregunta. Después, aquí abajo, tienes un montón de opciones, ¿vale? Es como una quiniela. Entonces tienes columnas, que son los partidos, y tienes los candidatos. Entonces, los partidos empiezan por el Partido Demócrata, Republicano, el Partido Independiente, Partido de las Familias Trabajadoras, el Partido Libertario, los Verdes, y después tienes otra opción aquí abajo en la que puedes escribir el candidato, el que tú quisieras votar. Ejemplo, Kanye West, el cantante, el rapero, el compositor, se está presentando a las elecciones. Entonces, en algunos estados no le ha dado tiempo, se presentó bastante tarde, en algunos estados no le ha dado tiempo a que esté en la papeleta, pero yo si quisiera lo podría escribir aquí abajo. Entonces podría poner el nombre para presidente, candidato para presidente, Kanye West, aquí abajo podría ponerlo. Entonces, por ejemplo, a la hora de escoger los cargos, ¿vale? Tienes aquí en la primera columna número 1 para las presidenciales. Aquí en el número 2 el representante para el Congreso. Entonces hay gente aquí que ni siquiera he escuchado yo. Tengo que hacer mi investigación, tengo que mirar quiénes son. Columna número 3, senador estatal. Entonces, de estos he visto, por ejemplo, bastantes carteles en los céspedes, en algunas partes de la casa. Y se puede leer pues ciertos candidatos. Rob Sampson y... sí, Rob Sampson es el que más he visto por aquí. Después, representante estatal. Representante estatal, tienes varios nombres. Aquí, por ejemplo, Stephanie Cummings se presenta por el Republicano y por Independiente también. Y después hay un cargo que se llama registrador de votantes y hay pues 3 personas, por un Partido Demócrata, por el Republicano y por el Independiente. Aquí tienen instrucciones para decirte pues cómo las rellenas y después te mandan 2 sobres, ¿vale? Y unas pocas instrucciones. Entonces, no solo tienes que meter la papeleta en este sobre y después este sobre en este sobre, para que me imagino evitar fraude. Aquí el sobre, por ejemplo, viene una etiqueta con mi código de barras y tengo hasta el 3 de noviembre a las 8 de la tarde para poder depositar mi voto en el ayuntamiento o en el buzón correspondiente. Entonces, aquí también existe, también te aportan, bueno, en español y en inglés, te aportan instrucciones de cómo votar. Porque es que no solo es poner la papeleta, rellenar la papeleta y ponerla en el sobre. Si se registró para votar por primera vez por correo, perdón, fecha posterior, vale.
hay que aportar identificación cuando votas ausente. Es decir, una fotocopia de... Es que la traducción en español es muy mala. Entonces, puedes incluir una copia de tu identificación del estado, es decir, mi carnet de conducir, por ejemplo. Una factura de la luz o del agua. Un extracto del banco. eh, un, un cheque del gobierno o un cheque en el que ponga tu dirección. Esa es otra, que aquí se llevan mucho los cheques. Y los cheques los puedes personalizar y puedes poner tu nombre y dirección. O cualquier otro documento del gobierno en el que ponga el nombre y la dirección del votante. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo pondría una fotocopia de mi carnet de conducir, porque tiene mi dirección también. Entonces, yo pondría una fotocopia de mi carnet de conducir con la papeleta en este sobre, que es bastante opaco, así casi de, de cartón, con fecha y firma, y después ese lo meto en este. ¿Qué pasa? Recomienda, yo lo podría poner, pues esa es otro tema, el fraude, el que hablan el fraude en las elecciones. Aquí recomiendan que, que vayas al ayuntamiento, hay un buzón específico para poner estas papeletas. Yo lo podría poner en un buzón de correos normal, está franqueado, etcétera. ¿Qué pasa? Una de las cosas que ha traído esta pandemia es la sobrecarga del servicio de correos americano a la hora del voto por correo. En teoría, según las noticias, ya 6 millones de personas han emitido su voto. Es decir, hay bastantes noticias, hay muchas noticias de votos y de papeletas que se encuentran tiradas, que hay gente que trabaja en correos que las tira a los contenedores, otros que las falsifican. ¿Qué pasa? Esta, por ejemplo, es más difícil de falsificar porque yo estoy registrado en cualquier lado, pero hay otros estados que lo que hacen es enviar estas papeletas a gente que tienen en una especie de censo o de registro de base de datos, pero que no están verificados. Es decir, en una familia a lo mejor mandan a lo mejor un montón de papeletas, y a lo mejor alguno de los miembros de esa familia está muerto. Entonces hay gente que vota por gente que ya no está. Es decir, hay bastante fraude y este, por ejemplo, es más difícil de falsificar porque yo estoy registrado en el estado y tienen mis datos y se pueden comprobar. Pero este es el voto por correo para la gente que no puede votar en persona. Después hay otros estados y ciudades que mandan papeletas al tuntún y entonces la gente vota. Y hay casos de gente que ha votado 2, 3 veces, etcétera, etcétera. Es curioso que sea un sistema tan frágil y tan vulnerable en ese aspecto. Entonces, uno de los grandes temas de los que se está hablando aquí y que no veo que se hable mucho en los medios españoles es el fraude electoral. El fraude electoral no se habla porque los que están abogando por el voto por correo masivo es la izquierda en este caso, y son los que más están empujando por mandar esas papeletas que no están verificadas. Entonces nada, yo pondré esto en el buzón, tengo la dirección del ayuntamiento de donde tienen un buzón especial para poner los votos y ya está. Entonces esa es la experiencia y nada, eso es lo que os quería comentar un poco sobre las elecciones. Hay un montón de cosas que están pasando que no voy a comentar. Si alguien tiene curiosidad, pues ya sabe dónde encontrarme. Pero nada, era para comentaros que es interesante lo de participar en un proceso electoral, pero este además tiene la característica de que estamos en medio de los tiempos coronavirus. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Y nada, espero hacer algún otro directo más adelante explicando alguna otra cosilla, pero bueno, entre una cosa y otra al final no lo hago. Pero bueno,
Muchas gracias por echar un vistazo a este directo y ya, nos vemos. Ah, y subiré fotos de la papeleta porque no creo que haya tenido definición suficiente como para verlo, pero para que veáis cómo es la papeleta que tenemos aquí y la subiré en breve. Entonces, bueno, pondré una fotito y esas cosas. Bueno, pues nada, un abrazo y que tengáis buen fin de semana.